ATV Noticias, al estilo Juliana, llega gracias a Pantene. Un macabro hallazgo ha dejado atónitos a los vecinos de Chorrillos. Se trata del cuerpo de un hombre al interior de una maleta arrojada en un canal de regadío para pasar desapercibido. Lo que se ha procedido a hacer en este momento es levantar el cadáver del personal de la DIEP, recabando las pesquisas, si es que hay algún indicio de criminalidad en este caso. Fue el fétido olor que expedía una maleta el que generó la alarma. Un reciclador el que junto a los vecinos de la zona se encontró de un momento a otro frente a un cuerpo en total estado de descomposición. Serenos y efectivos policiales llegaron hasta el cruce de la avenida Defensores del Morro con la calle Horticultores en Chorrillos para confirmar que se trataba de una persona muerta. Aproximadamente de 60 a 65 años. Varón. Habrá sido arrojado en una tertuliana temprano. Según peritos de criminalística, el cadáver fue encontrado en posición fetal dentro de la maleta, cubierto con sábanas y amarrado con partes de bolsa de plástico. El cuerpo presentaba lesiones de perforaciones en la región dorsal, lo que habría provocado un fulminante paro cardiorrespiratorio por traumatismo abdominal. Las pesquisas confirmarían el ensañamiento de los victimarios con el hombre adulto mayor no identificado. Por las características del asesinato, la policía no descarta que se trate de un ajuste de cuentas. Otra vez un caso similar, ¿no? Un cuerpo sin vida, un cadáver hallado en una maleta. Esta vez no se trata de un cuerpo seccionado, de un cuerpo descuartizado, pero se trata de una modalidad muy parecida a la que hemos visto y a la que hemos mostrado, y que es terrible hablar de esto, pero es parte de la realidad, en reiteradas oportunidades aquí en el programa. ¿Cómo les va? Hoy es miércoles, estamos aquí en vivo y en directo en el estilo Juliana, y yo en realidad con la expectativa ansiosa, como suelo ser, para presentarles la exclusiva que tenemos para ustedes el día de hoy. Esta semana se ha hablado mucho de el español, de este señor de nombre Jorge Hernández Fernández, que era tan cercano a Pedro Castillo y que hoy sabemos por información del Ministerio Público de la Fiscalía que tenía como objetivo crear un aparato de chuponeo, de seguimiento, de espionaje irregular, por supuesto, que funcionara bajo la sombra, no era la DINI, ¿no? ¿Para qué? Para obviamente tener control de los opositores al que era el gobierno de turno, a todos aquellos que le hacían la vida a cuadritos a Pedro Castillo cuando todavía estaba en Palacio. Pero lo que hay hoy, lo nuevo, son chats. Son documentos exclusivos donde este español habla con un agente infiltrado, y aquí están todas las comunicaciones, lo van a ver más adelante, donde incluso mencionan a dos personajes a los que tenían que obviamente espiar, a los que iban a interceptar telefónicamente de manera ilícita, irregular, porque para poder acceder a una comunicación sin que las personas que forman parte del diálogo lo acepten es porque el Poder Judicial te da una orden, pero ellos lo iban a hacer, obviamente, todo esto por debajo de la mesa. ¿Y a quiénes querían escuchar? Nada menos que a Karelim López, quien ya estaba yendo y viniendo de la Fiscalía, hablando contra Pedro Castillo, hablando de lo que sabía sobre Pedro Castillo y las presuntas irregularidades, y al esposo de Karelim López, que también tiene cierto protagonismo en toda esta historia donde Pedro Castillo, el exgolpista, expresidente, sería, ¿no?, cabecilla de una presunta organización criminal. ¿Qué me dicen ustedes? De eso hablamos en instantes. Vamos ahora con un reportaje que estaba listo ya para mostrar. Ayer no nos alcanzó el tiempo, pero es terrible porque se trata de la historia de una mujer que denuncia haber sido acosada sexualmente por un jefe del Hospital de Salud de Moquegua. Ella no es cualquiera, no era una persona que de vez en cuando asistía a este centro médico, es una endocrinóloga, es médico, y ella dice que este hombre le invitaba a ver películas, le escribía, la tocaba, y claro que lo denuncia. Y la sacan al final, no por esta razón, sino por un acto de indisciplina que presuntamente ella había cometido, pero ella cuenta que desde que se atreve a hablar, su vida en el hospital se convierte en una verdadera pesadilla, porque todo el mundo empieza a jugar en pared con el médico, no, con el jefe acusado, y a ella, siendo doctora con una especialidad tan importante como endocrinología, nada menos, la ponen a un lado, simplemente hacen de cuenta que acá no pasó absolutamente nada y el resto de la historia nos la cuenta Candy Quispe. Así empezamos el programa, señores. Soy Juliana Oxenford, bienvenidos. Avergonzada, humillada,
es una situación que denigra bastante a la persona. Pasó la mitad de su vida trabajando por la salud de la gente. Con esfuerzo, logró convertirse en una exitosa y reconocida médico. Pero denuncia que terminó siendo humillada y sometida sexualmente por su jefe en el Hospital de Salud de Moquegua. Yo tengo casi 20 años como médico. Han sido 4 años de especialidad, más cursos adicionales en el extranjero. ¿Para qué? Para recibir un trato así por una persona que sinceramente ni ética ni moral. Una valiente profesional que decidió no callar más y contar la pesadilla que vivió mientras trabajaba como médico especialista en endocrinología en el Hospital 2 de Moquegua. Yo estoy denunciando acoso sexual, ¿no?, de parte del jefe del servicio de medicina. El doctor del cual sufrí el acoso era mi jefe inmediato, el jefe del servicio de medicina. El médico a quien esta doctora denuncia por presunto acoso sexual es William Albert Pinto Samanés, jefe del servicio de medicina de este hospital y exdecano del Colegio Médico de Moquegua. Un hombre que, según se lee en estas denuncias, se habría aprovechado de su cargo y jerarquía para asediar a una de sus subordinadas. Empezó a tomarse atribuciones, de mandarme mensajes, de insinuando que quería que esté con él. Me decía que quería que esté a su lado o que me extrañaba. En estos mensajes de WhatsApp, el doctor William Pinto le escribe a la trabajadora: porfa, después podemos hablar. Líneas más abajo, la doctora le responde: veré una peli, por lo que su jefe le dice: te acompañaría, y ella contesta: eres casado, no puedes. En este otro chat, la doctora le pregunta a su jefe si seguirán trabajando de manera remota, por lo que el doctor Pinto le responde: tú vienes acá conmigo, y ella contesta: no, yo aprecio mi vida. Pero lo que no ha quedado grabado en mensajes son los hechos que habrían ocurrido en los pasillos y consultorios del hospital. Trataba siempre de tener contacto físico, como le digo, abrazarme o tocarme, rozar su brazo con el mío, agarrarme del brazo. Incluso en una oportunidad este señor intentó abrazarme por atrás, ¿no? Yo simplemente me retiré y me alejé de él. En diciembre del año pasado, la doctora presentó una denuncia por presuntos actos de hostigamiento sexual ante el director de la Red Asistencial de Salud Moquegua. Luego interpuso esta denuncia por hostilidad por acoso moral ante Sunafil y otra denuncia penal por la comisión del delito de acoso sexual ante el Ministerio Público. Pero en respuesta, el 6 de marzo de este año recibió esta resolución informándole que fue destituida del cargo por una supuesta falta administrativa. El documento enviado por eSalud ordena extinguir el vínculo laboral pese a que la trabajadora tenía un contrato indeterminado bajo el régimen 728. Presenté esta denuncia el año pasado y sin embargo la institución no hizo nada. Los papeles que yo presenté los han dilatado tanto que hasta ahora no ha habido sanción y sin embargo yo fui despedida, ¿no? Sin derecho a defensa. Si el despido tiene como consecuencia justamente la denuncia que ella ha puesto por supuestos actos de hostigamiento sexual, sí, eso no sería válido, sería un despido nulo. Para la abogada laboralista Pamela Navarro, en este caso se habría vulnerado la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual al retirar del cargo a una presunta víctima de acoso antes que se culminen las investigaciones. La norma señala que no puedo suspender o mandar o rotar, o mandar a su casa o rotar a la presunta víctima. Estas acciones se hacen con el presunto hostigador, pero no puedo despedir a la presunta víctima, a quien ha presentado la denuncia, no puedo hostigarla y no puedo presionarla a que retire la denuncia. Llamamos al número de celular del doctor William Pinto, pero nadie respondió. Quien sí respondió fue Salud. Mediante un comunicado, aseguró que la Red Asistencial Moquegua inició una investigación administrativa contra el doctor Pinto. Asimismo informó que la trabajadora no fue retirada del cargo por la denuncia de acoso sexual, sino por una sanción disciplinaria de 5 años para el ejercicio de la función pública.
Según esta resolución, la sanción fue impuesta en el año 2020 por presuntamente haberse ausentado de su centro de labores durante 20 días en un mes mientras trabajaba en el Ministerio de Salud en Tacna. En enero del 2021, el Tribunal del Servicio Civil rechazó en última instancia el recurso de apelación presentado por la doctora para anular la sanción, por lo que el documento señala que queda agotada la vía administrativa. Sin embargo, en mayo del 2021, la doctora presentó una demanda ante el Poder Judicial para anular la sanción administrativa y el proceso se encuentra judicializado y sin sentencia. A ver, digamos que ella cometió una falta indisciplinada, falta de disciplina, ¿no? Digamos que ella realmente se ausentó de sus labores. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la denuncia que presenta contra este jefe, William Albert Pinto Samanés. Una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. O sea, me parece rarísimo que luego de que ella se animara a contar, a mostrar la documentación, las conversaciones vía chat, donde él le dice esto, aquello, y ella le pone el freno en todo momento y le dice, oiga, usted es una persona casada, al ratito le digan, ya, hasta acá nomás, usted deja de trabajar porque la vamos a inhabilitar 5 años. O sea, ¿es casualidad? Yo personalmente no lo creo. Espero que se hagan las investigaciones del caso, porque a una persona que tiene 20 años ejerciendo la profesión, un médico endocrinólogo, como es el caso de esta presunta víctima, no le puedes malograr la vida, no le puedes cortar las alas de un momento a otro cuando ha tenido la valentía de denunciar a una persona, porque nos dicen a nosotros y porque el Código Penal nos respalda y porque el delito de acoso está tipificado y está castigado. Hay una sanción penal para todos aquellos que persigan, que hostiguen a una persona, en este caso a una mujer, a una doctora. Esperamos que se esclarezca. Yo, como siempre, soy bastante desconfiada de los comunicados, de las respuestas de salud y de otras entidades, porque siempre tratan de poner paños fríos cuando sale el escándalo, cuando se presenta una denuncia, sobre todo de este tipo de casos, de temas, ¿no?, de esa naturaleza. En fin, vamos a hacer ahora un recorrido por el interior del país, porque lo que está sucediendo, sobre todo en el norte, es preocupante y el gobierno central no está respondiendo como debe. La refinería de Talara está inundada, absolutamente inundada. ¿Cómo va a ser este gobierno, el Estado, para poder justamente solucionar los problemas que se están generando por estas lluvias que son torrenciales, por las quebradas que se activan, los huaicos que se presentan en la sierra también de nuestro país? Esa es una respuesta que no puedo dar yo. Para eso están las autoridades, los gobiernos regionales, pero pareciera que aquí, sabiendo todos que se venían las lluvias y que esto iba a generar varias situaciones nefastas, iban a dejar a personas damnificadas, viviendas que ya no sirven para nada, no pasa nada. Vámonos a la libertad. Miren, 5 mineros, 5, han quedado atrapados en una mina en el distrito de Huaranchal, esto en el sector El Infiernillo, en la provincia de Otuzco, producto de las lluvias que vienen cayendo en la sierra de la región, en la Sierra de la Libertad. Se iniciaron los trabajos para lograr rescatar a los 5 mineros, pero tuvieron que postergarse estas labores de rescate porque las lluvias continuaban, eran demasiado intensas. Los trabajadores están atrapados desde ayer que se produjo este derrumbe a unos 100 metros y aproximadamente a la 1 de la tarde todavía no teníamos información, se desconocía el estado de salud de estos trabajadores. Terrible realmente, ojalá que los puedan rescatar, ojalá que estén los 5 con vida. Ahora nos vamos hasta Piura para contarles que las lluvias han originado un aniego tremendo en la avenida Aguilar Santisteban y Raúl Mata y han perjudicado, por supuesto, a vecinos que por el agua no han podido ingresar a sus viviendas. Fíjense ustedes, son automóviles que fungen de barcos, de lanchitas, porque esto parece un río, esto no parece una de las avenidas más importantes justamente de la ciudad, a pesar de que hay cisternas de la municipalidad que están tratando de retirar el agua que se ha acumulado. No es suficiente porque el problema continuará hasta el fin de semana, porque así lo ha informado Senami y porque hay una situación particular de la que vamos a hablar en instantes más adelante que va a traer todavía más problemas en esta zona de nuestro país, en la costa. Y ahora lo estamos viendo de una manera mucho más tangible, mucho más directa, visualmente, lo están observando ustedes en el norte, en la costa norte del Perú. Para hablar de esto estamos con Felipe Parra, en Piura. Felipe, ¿cómo están las cosas ahora? Lloviendo, las calles inundadas, te vemos y efectivamente, ¿no?, tienes como backing, ¿no?, como escenario, algo que pareciera un lago, un río. Te escuchamos.
Así es, buenas noches, Julián. Efectivamente, imagínate una lluvia que duró cerca de 30 minutos el día de ayer y todo lo que ha ocasionado un enorme aniego que ha perjudicado a 5 asentamientos humanos. Nos encontramos en el distrito 26 de octubre y los vecinos lo único que piden es que se haga un tren para que estas aguas se evacúen. Ellos lo que han hecho es destapar los buzones para que por ahí escurran las aguas, pero ¿qué ha ocasionado? Que colapsen los desagües. El día de ayer había un grupo de jóvenes y niños que se pusieron a jugar dentro de la laguna. A todos los carros se dan cuenta que estaban jugando en carnavales. Empezaron a jugar, pero no medían el peligro que estas aguas están contaminadas. A pesar de que la municipalidad ha puesto cerca de 6 cisternas, no se abastece. Hasta el día... Felipe. Hay cuenta que estamos en un balneario. Así es, eso te iba a decir. Y mientras converso contigo, vemos en pantalla partida imágenes de estos niños que nos narras tú que ayer han estado, digamos, jugando en medio de esta inundación con baldes, como si fuese una especie de carnaval. Es cierto, son criaturas, no entienden de la gravedad de la situación, pero tampoco entienden que al tratarse de aguas contaminadas, están en medio de un foco infeccioso. Me gustaría saber cómo se encuentran ellos, porque cualquier enfermedad, cualquier virus, cualquier bicho puede entrar al organismo de estas criaturas, de estos niñitos, y tener que ser trasladados de emergencia en estas condiciones por algo que haya sido producido justamente por la situación de aguas contaminadas, de aguas que han logrado mezclarse, combinarse con los desagües que simplemente han colapsado. Así es, efectivamente, los vecinos están todavía así, con las aguas contaminadas, también están preocupados porque el agua está aquí acumulada y está proliferando mucho zancudo. El dengue puede estar aumentando los casos en la ciudad de Piura. Es un caldo de cultivo para el dengue. Sí, claro. Deja los huevitos, el mosquito y... Pero igual no pueden no pueden sacar el agua todavía. Tremendo, Felipe. Y efectivamente lo que se necesita es un dren, porque más allá de la voluntad de algunas autoridades para tratar de retirar, ¿no?, estas aguas, estamos hablando de una parte de la ciudad que se ha inundado y que parece ahora mismo un lago, un río. Hasta cómo se refleja la luz de los vehículos mientras vemos a Felipe es algo realmente impresionante. ¿Cómo hacen los vecinos para entrar a sus viviendas para dormir? ¿Cómo van a hacer con los colegios? Hay escuelas que ya abrieron sus puertas, que iniciaron el año escolar, otros que están a punto de hacerlo. ¿Qué va a pasar con los niños que tienen que regresar a la escuela? Así es, hay nos indican algunos vecinos que algunas familias ya han abandonado sus viviendas para trasladarse donde familiares, para poder que sus niños vayan al colegio, porque ya empezaron al colegio acá en Piura. Gracias, Felipe, por esta información. Yo ahora me voy a ir hasta Tumbes para contarle a la gente también que tras el incremento del caudal de la quebrada Panales, la Municipalidad Distrital de Casitas, esto en Contralmirante Villar, ha brindado apoyo con maquinaria pesada para el traslado de los ciudadanos que han resultado varados. O sea, no se podían ni siquiera comunicar con otro grupo de pobladores porque, claro, al estar aislados, evidentemente no tenían escapatoria. Bueno, 2 retroexcavadoras fueron las encargadas del mantenimiento de la carretera Bocapán-Cañaveral y además sí se ha brindado el apoyo, hay que decirlo, para trasladar a estas personas que por las lluvias lo perdieron todo y por las lluvias no podían ni siquiera comunicarse. Las unidades de transporte público de carga pesada, vehículos menores, han podido continuar su recorrido hacia diferentes lugares del distrito, del departamento de Tumbes, pero queremos saber evidentemente cómo están las cosas ahora mismo, así que me pongo en contacto con nuestra corresponsal en Tumbes. Ella es Kelly Monja, quien ya está con nosotros. Kelly, ¿cómo estás? Vemos efectivamente que estás en una calle donde hay muchísima agua, no una especie de laguna, de río, no producto de la inundación, como nos mostraba Felipe Parra en Piura, pero ¿estás en una zona donde la inundación no ha pasado a mayores o esto es lo peor que hay ahora mismo en Tumbes, el escenario que tú nos muestras? Adelante. ¿Qué tal, Juliana? Buenas noches. Mira, específicamente nos encontramos en el malecón turístico, que esta es la zona por donde desemboca el río Tumbes e inunda lo que es la plaza mayor de la ciudad. Si ves, esta agua no es producto de las lluvias, es porque se viene desbordando el río Tumbes desde muy tempranas horas, como hemos venido reportándolo. Y es que en este caso, en la región Tumbes, ha soportado cerca de los 1.000 metros cúbicos por segundo, según el reporte que nos ha logrado brindar el Centro
operaciones de emergencia. Kelly, si bien sabemos que esta maquinaria pesada, estas retroexcavadoras han estado ayudando a despejar un poco la zona y a que las personas que habían resultado pues aisladas puedan, como se está mostrando de manera además muy específica, llevar a pobladores de un lugar a otro. ¿Esta gente dónde está durmiendo? ¿Esta gente cómo está haciendo para alimentarse? ¿Quién los está ayudando? Porque obviamente no pueden regresar a sus viviendas dadas las circunstancias. Claro, efectivamente. En este caso, los municipales distritales vienen apoyando a sus pobladores, dado a que recién vienen reaccionando tanto el gobierno regional como la municipalidad provincial. Y es que esto, Juliana, se decidió prever, dado a que continuamente y en otros años esta situación se viene repitiendo. Y es por ello que las autoridades regionales decidieron llevar a cabo la limpieza y la desformatación de los drenes y las quebradas para evitar que tanto la población de los distintos caseríos terminen aislados, como es en esta situación de frío de casitas que tenían que utilizar maquinaria pesada para poder trasladarse de un extremo hacia el otro y evitar correr el riesgo durante este traslado. Juliana, te escucho. ¿Y quién informa a la población de lo que va a venir quizás hoy más tarde, durante la madrugada, mañana, pasado? Porque efectivamente estas precipitaciones, estas lluvias intensas eran predecibles. Se sabía que esto iba a suceder, ¿ok? Pero además ahora se le suma una particularidad, la presencia, ¿no?, de un ciclón frente a la costa peruana que ha sido, digamos, bautizado con el nombre de Yaku. Yaku es agua en quechua. Y según expertos del CENAMI, las lluvias van a continuar y van a ser todavía más intensas. A ustedes, no me refiero a ti específicamente, porque eres periodista y tienes acceso privilegiado a cierta información, a la población en general, al ciudadano de a pie en Tumbes, ¿se le está hablando de las medidas preventivas que tiene que tomar, dado que en el transcurso de las próximas horas y días la situación lo más seguro es que empeore? Mira, la población tiene información a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, porque no hay un contacto directo con las autoridades. Una oportunidad, y nosotros como medio de prensa, si bien es cierto, tú acabas de decirlo, tenemos información privilegiada, pero esa información no llega directamente a la población por sus autoridades elegidas. Nosotros como medios tenemos que llegar a las zonas afectadas, sí, claro, importar de lo que viene sucediendo para que recién las autoridades tomen cartas en el asunto. La presión, Kelly, ¿no? Lo de siempre, cuando debería de ser un acto absolutamente orgánico por parte de las autoridades en función al cargo que ocupan, ¿no? Si no están presentes en momentos donde más se les necesitan, entonces ¿para qué te sientas en un sillón municipal? ¿Para qué entras a un gobierno regional? Si no conoces ni siquiera las características básicas del lugar que estás gobernando y las necesidades de las personas a las que representas y que votaron por ti. La de siempre, desgraciadamente. Gracias, muchísimas gracias, Kelly Monja, por esta información desde Tumbes. Pero ustedes han escuchado hablar del ciclón Yaku. Yo en realidad revisando información en internet, viendo noticieros, porque evidentemente por mi trabajo tengo que estar pendiente de todo lo que sucede, no solamente lo que pasa en este programa. Desgraciadamente debo decirlo que siento que se ha hablado muy poco de esta situación, de la advertencia que ya ha dado a conocer, que ha puesto sobre la mesa CENAMI para tomar precauciones. No es normal que se hable, ¿no?, en un país como el Perú de la presencia de un ciclón, sobre todo cuando muchas veces los ciclones se terminan convirtiendo en huracanes. Pero hay un ciclón y que está haciendo que la presencia de estas lluvias sean más fuertes y que tengan características peculiares, diferentes a las de años anteriores. Bueno, Leila Suárez, nuestra compañera, está en CENAMI ahora mismo, acompañada de la ingeniera Kelita Quispe, quien es subdirectora de Predicción Meteorológica. Y yo quiero que las dos, por favor, nos ayuden a que los televidentes sepan lo que pueda suceder, no solamente en el norte, que se está llevando la peor parte de esta situación, como lo estamos mostrando, en La Libertad, Tumbes, Piura, Talara, sino también en Lima, en la capital, en Ancash, porque entiendo que las lluvias y las inundaciones se van a generar y se van a seguir produciendo de una manera todavía más grave, más fuerte, por la presencia justamente de este ciclón Yaku, ¿o me equivoco? Adelante a las dos, muy buenas noches.
Juliana, buenas noches. Sí, efectivamente, como tú lo mencionas, y sobre todo decir en estos momentos, según ya nos ha dicho Senami, está en alerta roja el río La Leche en Lambayeque, debido precisamente a este ciclón que está azotando la parte norte del país. Vamos a conversar precisamente con la ingeniera Carita Quispe para que nos dé, Juliana, nos ilustre mejor qué es lo que está ocurriendo con este fenómeno. ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniera. ¿Qué tal? Muy buenas noches Juliana, gracias por la invitación. Efectivamente tenemos el denominado ciclón Yaku, que es un sistema de baja presión con una rotación horaria, por eso le denominamos ciclón. No hay que confundir, por favor, un ciclón no es necesariamente un huracán, no es un huracán. Un ciclón tropical es el que podemos definir como huracán, sin embargo ahora no tenemos eso. Tenemos la presencia solo de un ciclón con características similares a un huracán, se podría decir, pero no llega a esta intensidad. Ok, ingeniera. Este ciclón está causando, pues, sí. Sí, o sea, no podemos hablar ni siquiera de la remota posibilidad de que este ciclón mañana se convierta en un huracán. Va a ser siempre un ciclón y hay que manejarnos en función a lo que va a producir, evidentemente, la presencia de esta situación, ¿no?, en la costa. La pregunta es, ¿qué tanto va a afectar el norte, la costa norte del Perú, Ancash, Lima y evidentemente las otras regiones, provincias que tenemos, digamos, cercanía al litoral? Ya está afectando en realidad. Recordemos que hemos tenido lluvias intensas en Tumbes, hemos tenido lluvias intensas en Piura. Estamos hablando de acumulados superiores a 100 milímetros. Esas son precipitaciones muy intensas, precipitaciones extremas, lluvias extremas. El día de hoy hemos tenido lluvias extremas en lo que es Lambayeque. Incluso ya, como mencionaron, tenemos a lo que es el río La Leche en alerta roja, ya prácticamente para desborde. Las lluvias todavía van a continuar, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y con respecto a la costa central, el día de hoy se ha emitido una nota de prensa indicando que se esperan precipitaciones también para este sector para la próxima semana. Estamos esperando lluvias en especial para los sectores de Cuenca Media, tanto en Ancash como también en la parte de Lima. También estamos esperando lluvias en la parte costera de lo que es La Libertad y también en la parte costera de Ancash. ¿Lluvias qué tan y también intensas? Algunas lluvias aisladas en lo que es Lima Metropolitana. Ingeniera, porque en Lima, ¿Perdón? a ver, en Lima no llueve, lo que hay son, digamos, lloviznas, ¿no? De pronto, por la misma humedad de la capital, uno se levanta y se encuentra con una garúa. Ni siquiera esta es una ciudad, ¿no?, que cuenta con canaletas para soportar, ¿no?, la presencia de lluvias intensas como otras grandes ciudades. ¿Va a llover intensamente en Lima, por ejemplo? Para ponerte un ejemplo, los días anteriores que se han presentado estas lluvias de verano, estas lloviznas que usualmente se presentan también durante los inviernos, no llegamos ni a 2 milímetros. Estamos con 1 milímetro, 1.5 milímetros. Si comparamos eso con las lluvias que se están dando en la costa norte, que son 100, la diferencia es bastante marcada, abismal, ¿no? Y con ese valor en Lima ya estamos teniendo pues algunos aniegos, algunos problemas ya que se evidencian. Estamos esperando lluvias para estos próximos días, o mejor dicho, para la próxima semana, que estén oscilando en esos valores, próximos a los 2 milímetros. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con el sector de la Cuenca Media. Esa zona es la que está en este momento marcada de nivel rojo. Esa zona es la que sí espera precipitaciones más importantes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este ciclón bautizado, conocido con el nombre de Yaku, digamos, va a generar los efectos que ya estamos viendo? Bueno, este sistema que podemos observar aquí, fíjense, aquí está la rotación horaria. Justo esta rotación es lo que le da una denominación de ciclón. Solo ciclón, si hablamos de ciclón tropical ya estamos hablando pues de un huracán. Este ciclón es el que está generando pues lluvias en todo ese sector. Lo que ustedes ven aquí, esas manchitas, son las zonas de lluvia. Estamos teniendo lluvias ya para el día de hoy en el sector de Lambayeque. También podemos ver algunas lluvias que se han dado ya en la zona de La Libertad. Recordemos que tenemos un aviso vigente hasta el día 11. Este aviso se va a extender. El aviso es nivel rojo, así que por favor muy atentos con la información que vaya publicando. Perfecto, por eso queríamos justamente una voz autorizada. Así que le agradezco muchísimo por participar esta noche en el programa, ingeniera Quispe, y por supuesto a Leila Suárez por llegar a Senami y trasladarnos esta información. Gracias a las dos. Me voy del Senami al Congreso de la República. Sí, señores, no es lindo hablar del Congreso de la República, pero hay novedades. Se está llevando a cabo la interpelación al ministro del Interior y allí, por supuesto, tenemos un equipo para informarnos porque parece que ya se están reuniendo más y más votos para lo que podría ser la censura al titular de esta cartera de la que depende la Policía Nacional. Vamos hasta el Congreso de la República. Adelante. Jacqueline Martínez está allí. Así es.
Pilar, perdón, Juliana, estamos en pleno, bueno, ha habido algunos exabruptos hace un momento acá en el Congreso de la República porque una congresista de Fuerza Popular le dijo a la congresista Margot Palacios que ella se había encargado de salir al exterior a hablar cosas que no son y vender una mala imagen de nuestro país. Esto generó en realidad que el presidente de la mesa directiva, José Williams, pues llamara a la calma, pero en medio de todo este escenario bastante caótico, Juliana, se ha estado circulando la moción de censura contra el ministro Vicente Romero Fernández, una moción de censura habilitada, ¿no? Propuesta por la congresista Katy Ugarte. Al momento refieren que pues lo encuentran responsable político del abuso de autoridad y uso de desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional. En ese sentido, el congresista José Cueto le dijo, ¿no?, directamente al ministro del Interior que tenga los pantalones de salir adelante y salir al frente y decir que él era el responsable y así darle el respaldo a la Policía Nacional. Te cuento que han habido 3 mociones de interpelación respondidas por el ministro esta tarde. Una de ellas ha sido la situación vivida al interior del país y lamentablemente los más de 60 muertos registrados en diversas regiones del sur. La segunda moción corresponde a la intervención realizada en la escuela, en la Universidad Mayor de San Marcos. Y la tercera ha sido en relación, pues, a la implementación de las Fuerzas Armadas. ¿No? Esto último terminó de responderse en sesión reservada. Sí te escucho, sí, Juliana. ¿Cuánto tiempo más consideras que va a durar esta sesión en el Congreso de la República? Estás en pleno hemiciclo. ¿Y cuántas firmas va acumulando Katy Ugarte, que es la promotora justamente de lo que sería una moción para censurar al titular de la cartera del Interior? Se necesitan solamente 33 firmas. Sí, para presentar la moción, sí. ¿Cuántas van? Hasta el momento no tenemos la contabilidad exacta, recién están por la parte de las bancadas de izquierda circulando la moción, aún no llega, digamos, a Fuerza Popular, a PP, aún no llega a esa parte. Y esto es lo primero. Lo segundo, se prevé que toda la sesión del día de hoy se extienda hasta aproximadamente la medianoche, porque el ministro pues debe de responder a lo que le están diciendo los congresistas a esta hora de la noche. Gracias, gracias Jacqueline Martínez por esta información. Y más allá de si procede o no la censura, está bien que el Congreso de la República interpele a los ministros. Desde hace rato le han perdonado la vida a varios integrantes de este gabinete liderado por Alberto Otárola, empezando por el propio premier, al que lo tratan con guantes de seda. No se le cuestiona nada a este gobierno, tampoco a Otárola. Ellos salen, hablan, declaran, hay más de 60 muertos y aquí es como que demos a un paso más allá, volteemos la página y dejemos que ese asunto sea algo de lo que se encargue la Fiscalía, el Ministerio Público. ¿Y dónde está la responsabilidad política? Porque finalmente todas las broncas, todas las peleas, las movilizaciones tienen un tinte político, más que otra cosa. Pero el propio Congreso y el propio gobierno no lo decodifican así, o mejor dicho, yo creo que sí lo leen así, lo entienden perfectamente, pero no les conviene decir, aceptar que hay momentos donde uno tiene que asumir cierta responsabilidad. Tengo que ir a la pausa comercial y el que va a tener que asumir las responsabilidades que le chante el Ministerio Público cuando pida penas, sanciones para él es el expresidente del golpista Pedro Castillo, y no solamente por el mensaje, por el autogolpe, sino por las 7 investigaciones abiertas que tiene la Fiscalía, y siguen apareciendo cosas. Lo que tenemos nosotros, y no cambien de canal porque si se lo pierden, realmente se van a arrepentir, es información del Ministerio Público en exclusiva con chats que muestran a este señor que ha sido detenido hace 2 días, conocido como el Español, que conversa con un agente XY, no importa, y hablan acerca ya del trabajo de chuponeo para realizar intercepciones telefónicas clandestinas a los opositores de Pedro Castillo. Van a decir ustedes que el expresidente no sabía. Obviamente él formó este grupo o tenía la intención de crearlo. ¿Y quiénes estaban en la lista? Karelyn López y su esposo. Y Karelyn López ya era una persona que venía colaborando con el Ministerio Público, con la Fiscalía. Y los teléfonos que aparecen en este chat coinciden justamente con los teléfonos de Karelyn y de su señor esposo. ¿Qué me dicen? No se muevan, regresamos.
Tan enérgica ella para responder a través de su red social TikTok, no negando haber tenido algo que ver en el mensaje a la nación que dio el golpista Pedro Castillo, anunciando la disolución del Congreso de la República, diciendo que ella no había tenido nada que ver, y luego sabiendo la verdad, que no solamente estuvo vinculada, sino que estuvo en el mismo espacio físico donde se cometió un delito, razón por la cual en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya se aprobó acusarla a ella constitucionalmente y pedir la inhabilitación por 10 años contra ella y otros exintegrantes del gabinete. Pero ahora es como si la tierra se lo hubiera tragado. Ya ni siquiera es que la encuentren en su despacho, ¿no? O caminando por pasos perdidos, haciéndose la loca, o utilizando un niño, tapándole el rostro para que la prensa no le haga alguna pregunta. Betsy Chávez está en la mira no solamente de sus colegas parlamentarios, eso podría decirse que es lo de menos, sino del Ministerio Público, porque obviamente se le imputa, hay un pedido de prisión preventiva por presuntamente ser coautora, presuntamente ya es coautora, el simple hecho de haber estado ahí la convierte en cómplice, pero yo no soy nadie para acusar y tampoco para sentenciar, pero el video es absolutamente contundente del delito de rebelión. Ahí está ella con su saco, ahí está ella dándole indicaciones a Pedro Castillo dirige su mirada donde se encuentra Betsy Chávez en todo momento, le pregunta si Salas entra, si Salas no entra, prueba micrófono, 5, 4, 3, 2, 1, ahí estuvo Betsy Chávez y era la premier, la mano derecha de Pedro Castillo, nada menos que presidenta del Consejo de Ministros. Ella también estaba el que se terminó convirtiendo en su asesor luego de haber sido su jefe, Aníbal Torres. Todos ellos están inmersos en un problema grande, y es por eso que se está evaluando la posibilidad de pedir prisión preventiva para que no se vaya, para que no huya al Congreso donde tiene que estar porque es parlamentaria, no está asistiendo. Hoy día había un evento importante donde se esperaba por lo menos su voto vía virtual, ni siquiera apareció a través de la internet. Es increíble y de esto nos habla Carlos Viguria en el reportaje que viene a continuación. ¿Dónde está Betsy Chávez? El sitio vacío de Betsy Chávez alertó a muchos en el Congreso. Betsy no está, pero Betsy se fue. Teme que pueda fugar en todo caso. Y por supuesto, porque su participación está comprometida. Y como ustedes pueden apreciar, tampoco participa en el hemiciclo como lo hacía hace unos días atrás. Su ausencia se da un día después de que Migraciones emitiera una alerta migratoria contra ella para impedir que salga del país. La medida se dictó tras la aprobación de una denuncia constitucional en su contra por su rol en el autogolpe de Castillo. El caso está pendiente de votación en la Comisión Permanente y el Pleno. Y hasta que no ocurra, Fiscalía tiene las manos atadas. Sin embargo, ya se analizan rápidas acciones. Fuentes del Ministerio Público nos señalaron que ya preparan un pedido de prisión preventiva por temor a la posible fuga de Chávez. Su pedido se fortalece por las grabaciones al interior del Palacio de Gobierno, donde se observa que Betsy coordinó el mensaje a la nación con el fallido autogolpe. No hay duda de su responsabilidad ni para la izquierda. A la bancada lo ha decepcionado la accionar de la señora Betsy Chávez. Definitivamente el que ha estado presente en el mensaje a la nación, ¿no? Del presidente de Pedro Castillo, ¿no? Y esa decisión que no ha sido la más correcta. El pedido de prisión se basaría también en cómo el entorno cercano de Castillo se ha burlado de la justicia. Ahí está Aníbal Torres, quien pasó a la clandestinidad por un tiempo, y Juan Silva y Fray Vázquez, prófugos de la justicia. El comportamiento impredecible de Chávez le podría jugar en contra. Aunque hace 2 días acudió a la Fiscalía, Betsy no participaba en la mayoría de las sesiones de la subcomisión por la denuncia en su contra por rebelión y conspiración. Sí, vengo, pero no platico con ustedes. Y aunque estuvo en el pleno de la semana pasada, hoy no fue. Su sitio estuvo vacío. Tampoco trabajó en remoto y no votó. Hoy la congresista Betsy Chávez acá en el despacho. Y por eso la buscamos. Consultamos si se hallaba en su despacho, pero nadie se encontraba en su oficina congresal. Tampoco en un departamento de Magdalena donde ahora reside. Betsy no está. El hecho de que se le impida la salida del país es algo correcto y además debería en todo caso pedirle pues el Ministerio Público una medida de coerción más fuerte, ¿no? Todas las medidas preventivas para que la delincuencia que tiene que rendir cuentas al país no fuguen, son bienvenidas. Yo creo que el fiscal va a analizar objetivamente los recaudos y en todo caso es una posibilidad el requerimiento de prisión preventiva. Y bueno, en todo caso espero que ya se someta a la justicia, ¿no?
Lo último que se ha visto de Chávez es este video de TikTok donde indica que su saco no es caro ni de marca europea, sino de tacto. Es un absurdo que hagan noticia de eso. Desde Oficialía Mayor se nos indicó que Chávez estaba con licencias por enfermedad y por eso no participó, igual que Roberto Sánchez, sobre quien también pesa la alerta migratoria por posible fuga. Pese a esa licencia, sí acudió al pleno. Yo estoy aquí, doy cara, ¿no? Y vengo a cumplir mis labores y a dar cuenta de cada acto público. ¿No se correrá de la justicia en absoluto. entonces? Acá estamos como ha sido, he ido a cada citación de la Fiscalía. No se conoce el paradero de Chávez. Para evitar su posible fuga, la congresista Patricia Chirinos ha requerido al Consejo Directivo del Congreso que solicite medidas restrictivas contra ella. Nada, amigos, un fuerte abrazo y mucha fortaleza. Nos vemos. Se espera que mañana la Comisión Permanente apruebe el informe final de la denuncia constitucional contra Chávez. Sería el paso previo para que el caso se debate en el Pleno y Fiscalía tome acciones contra quien fue la mujer fuerte del gobierno del golpista. Nos vemos, dice, ¿no? En su última intervención en la red social TikTok, que debería de ser, digamos, seguir siendo, ¿no? Una plataforma divertida donde la gente hace bromas, ¿no? Utiliza unos filtros así medio extraños, bailan, hacen, ¿no? Coreografías en función a las canciones de moda, pero ahora hay muchos políticos que quieren llegar a la gente más joven, a la que de pronto no entiende tanto de política, para simplemente enviarles mensajes nefastos porque son discursos apócrifos, irreales, basados en puras mentiras y en ediciones que lo único que tienen como objetivo es tergiversar, manipular la verdad. Y a mí, en realidad, que tengo cuenta TikTok, pero la uso muy poco, no tengo tiempo tampoco, me llegan, a veces me etiquetan, ¿no? Algunos videitos, ¿no? Con la señora esta que entra a los supermercados, Juliana, mira lo que hice, sí, esta señora no trabaja, yo no tengo tiempo, yo tengo que venir de canal, yo vivo de mi chamba, esta señora vive de la plata de todos nosotros y se dedica a eso. En fin, ¿dónde está Betsy Chávez? No me parece una locura lo que pide Patricia Chirinos, ya hay una alerta migratoria, efectivamente, y Betsy Chávez no es tonta, sabe perfectamente que a ella también le puede pasar lo que está sucediendo ahora mismo con Pedro Castillo y compañía. ¿Se acuerdan ustedes que para hoy se esperaba una respuesta del Poder Judicial frente a la solicitud del Ministerio Público de dictar 36 meses de prisión preventiva para él como ex jefe de Estado y para 2 ministros? Bueno, hoy a través de una audiencia que se pudo ver en el canal Justicia TV, el magistrado Juan Carlos Checle Soria decidió que Castillo va a continuar en prisión preventiva por otros 3 años. A él le habían dictado prisión preventiva 18 meses justamente por el autogolpe fallido, pero este pedido también alcanzaba a los exministros Juan Silva y a Heiner Alvarado, al ex titular del Ministerio de Vivienda. A Silva también le han dado, ¿no?, 36 meses de prisión preventiva, que son 3 años, pero en realidad eso sirve poco y nada, porque sigue prófugo. 6 meses que nadie sabe dónde está Silva. Algunos hablan de Venezuela. No es casualidad haber visto a gente tan ligada al gobierno de Castillo llegando a la Embajada de México y yendo también a la Embajada venezolana. ¿A qué? ¿A pedir que le inviten una arepa? No, obviamente a solicitar, no, resguardo, protección para aquellas personas, Bruno Pacheco, entre otros, que sabían que tarde o temprano o en cualquier otro momento iban a tener que responder. ¿Por qué creen que tantos están colaborando con el Ministerio Público, aspirando o ya convertidos en colaboradores eficaces? ¿Porque simplemente quieren hacerle daño a Castillo? No, porque saben que tienen que hablar y que tienen que demostrar con elementos absolutamente contundentes que lo que señalan es verdad para poder canjear una pena menor con la Fiscalía. Así funciona la figura de colaboración eficaz. Betsy Chávez se ha corrido, no sabemos qué va a pasar con Heiner Alvarado porque a él no le han dictado prisión preventiva. Lo que ha determinado este juez es que se le va a dar, se le dio una comparecencia restringida y que va a tener que pagar una caución de 35.000 soles. ¿Qué creo yo personalmente? Y esta ya es mi editorial, mi opinión, es que sí se le debería haber dado a él, por supuesto, prisión preventiva. Empezando porque la ubicación, la dirección que él da, no es exactamente la que uno encuentra cuando lo va a buscar. Y eso lo hemos demostrado en un reportaje que presentamos la semana pasada, hace poco aquí, que lo hizo nuestra compañera Candy Quispe. Y además el alquiler de ese inmueble estaba por vencerse. Comparecencia restringida significa que puedes mantener tu libertad, pero que tienes que ir a firmar cada tanto tiempo. Si sales de Lima, tienes que
dejar constancia y pedir solicitud para trasladarte a cualquier región, provincia del país, más aún pedir permiso si quieres ausentarte del país. Muchas veces te niegan eso. ¿Qué va a pasar con Heiner Alvarado? Como exministro de Trabajo, él también está bastante embarrado. Yo no estoy diciendo que sea culpable, pero que tiene mucho por responder, por supuesto que sí. Hay quienes dicen, no, pero él ha estado colaborando. Muchos han colaborado durante un tiempo y luego simplemente han desaparecido y se han hecho los locos. Vamos a ver qué sucede, porque hay cosas que sí son puntuales, que son objetivas y que tienen pruebas que son irrefutables, como lo que viene a continuación y les decía antes de la publicidad, una exclusiva de Al Estilo Juliana, nuestro equipo de investigación liderado por Alonso Ramos, que es el que se encarga de la parte política, ¿no? Ha encontrado documentación que está aquí y que son copias de chats, de comunicaciones, de conversaciones que mantiene este famoso Jorge Hernández Fernández, detenido ahora mismo en manos de las autoridades policiales, porque era muy cercano a Pedro Castillo y porque a él lo conocían en Palacio de Gobierno y el entorno más cercano al golpista como el Español. ¿Qué venía a hacer el Español? El Español era el encargado de cuidar las espaldas desde la clandestinidad, por supuesto, o mejor dicho, bajo la sombra, ¿no?, de Pedro Castillo, a través de la creación de un aparato de inteligencia oscuro, por supuesto gris, porque no era la DINI, y interceptar, hostigar, al mejor estilo del fujimontesinismo, a los opositores del gobierno de Castillo. Hasta aquí algunos podrían decir, bueno, esta es una nueva narrativa para seguir yendo en contra de Pedro Castillo, sumándole presuntos delitos para que la Fiscalía le venga con todo y lo condenen a 100 años de cárcel. No, señores, estos son hechos tangibles y yo paso a mostrarles. Hay un expediente en el Ministerio Público que tiene como título Caso El Español. ¿Por qué creen que en el allanamiento o en los allanamientos que se llevaron a cabo de manera simultánea en el último operativo realizado por la Policía Nacional y representantes de la Fiscalía, al único que han detenido es al Español? Porque lo que pretende la autoridad justamente es que el Español hable y cuente todo lo que sabe. Y ahora están estos chats, porque obviamente han accedido, y esto el Poder Judicial obviamente lo permite cuando hay una solicitud de la Fiscalía. ¿Podemos, por favor, acceder al secreto de las comunicaciones de tal persona? Por supuesto, si lo están investigando. Y aquí está lo que se ha encontrado en su teléfono. Habla este Español, ¿con quién? Con un agente policial infiltrado que se llamaría José Alberto Medina Silva, y en el primer chat, que es el que vamos a pasar justamente a continuación, que es del 15 de octubre del año 2022, donde Castillo ya estaba bastante enlodado, en la conversación el Español Jorge Hernández le escribe a este agente infiltrado y le dice, hola, me dijo el Máximo, se entiende que el Máximo sería Pedro Castillo, si se puede sacar información de un celular. Según la investigación del Ministerio Público, no solamente el Máximo es Pedro Castillo, sino que el Español dice que se trata de una persona que coordina con la fiscal de la Nación, pone FN. ¿Y quién es la fiscal de la Nación? Patricia Benavides, entre otros altos mandos. Ahí dice, es una persona que coordina con la FN, fiscal de la Nación y altos mandos. Ok, pienso que sí, le dice este agente encubierto, por decirlo de alguna manera, pero no es el único chat. Tenemos una segunda conversación. Esta vez es el agente infiltrado el que le dice al Español que no habría problema, a lo que Hernández justamente le había solicitado, ¿no? Poder acceder a información de dos personajes. Y le envía esta tarjeta con el título La Madrina y el Esposo. La Madrina y el Esposo. ¿Quiénes son la madrina y el esposo? Ahí aparece un número telefónico, luego sale ahí Ministerio, miren ustedes, de Transportes y Comunicaciones, acceso a instalaciones, vivienda, y lo que figura en la tarjeta es el número 920-753-217, que tiene como propietario, y tenemos información de la empresa que brinda servicios de telefonía Movistar, noviembre del 2018, es decir, esto pasó en octubre y en noviembre del 2018 este teléfono era registrado a nombre de la persona que aparece con este DNI 06797509. ¿Quién es? La pareja de Karelim López, Johnny Francisco Milla Cornejo, la madrina y su esposo. Efectivamente, los teléfonos a los que querían acceder de manera ilícita, sin una orden del Poder Judicial, porque estamos hablando, repito, de un plan, de un operativo que se estaba llevando a cabo en la sombra, creando en paralelo, existiendo ya una Dirección Nacional de Inteligencia, un espacio, una oficina de espionaje, de hostigamiento para escuchar, saber qué era lo que pasaba con sus opositores. Eso era lo que hacía el Español. Esa era la función por la cual
entró a Palacio de Gobierno y se terminó convirtiendo en una persona tan cercana a Pedro Castillo. La pregunta que muchos se harán ahora es, ay, pero ¿ustedes creen que Pedro Castillo iba a saber de esto? ¿Y a quién más, si no era el ex presidente, el golpista Castillo, le podría interesar saber qué conversaba Karelim López con su esposo? Esposo que a su vez, recordemos, tenía una relación súper cercana. ¿Con quién? Con Bruno Pacheco, al punto que cuando se filtran, recuerden ustedes estas imágenes, ingresando a un club de las Fuerzas Armadas y saliendo Bruno Pacheco antes de que se entregara a la justicia, cuando todavía era un fugado, un no habido, la camioneta era del esposo de Karelim López. Karelim López mantenía un vínculo, de pronto hasta ahora lo tiene con Bruno Pacheco, y Bruno Pacheco se entrega y le dice al Ministerio Público, aquí estoy yo para contar toda la verdad, y empieza a hablar de los famosos $20.000 encontrados en el baño de su propia oficina, que cuando le tocó responder, cuando se encontró este dinero por agentes de la Fiscalía que hayan este tesoro escondido, dijo no, que es parte de un préstamo, que mis hermanos hicieron una chanchita para ayudarme, y ahora sabemos, o por lo menos la teoría del Ministerio Público de la Fiscalía, es que esta era parte de las coimas que Bruno Pacheco se habría encargado de recibir por parte de aquellos que querían, ¿no?, obtener altos mandos, mejores cargos, tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional. Esto es un rompecabezas que se va armando de a pocos, pero uno no puede decir, bueno, tienen esos chats, pero estos chats no tienen por qué incriminar de ninguna manera a Castillo. Repito, ¿quién empezó a hablar, a desembuchar todo lo que sabía contra Pedro Castillo? Karelim López, encima no solamente hablando frente a los integrantes de este equipo del Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación, que tienen a cargo justamente las denuncias y los expedientes donde el protagonista es Pedro Castillo, sino también en la Comisión de Fiscalización. Ojo, Karelim López es la primera, después viene Samir Villaverde, luego viene Bruno Pacheco y otros más que durante mucho tiempo defendieron a capa y espada a Pedro Castillo, hasta que se dieron cuenta que mientras los otros hablaban, ellos se veían más vinculados, más afectados, y claro, ya cuando estás contra la pared no te queda otra que, a ver, o dejo que me sigan investigando y que me caiga mañana un pedido de sanción, de pena de 15, 20 años por colusión, por corrupción, por formar parte de una organización criminal, o empiezo ahora mismo a decir todo lo que sé y muestro el chat, el documento, dejo mi computadora, que me levanten el secreto de las comunicaciones, el secreto bancario, y así obtengo un castigo menor y hasta de pronto me salvo de lo que nadie quiere, obviamente, que es ir a prisión, ¿verdad? Esto es absolutamente contundente. Aquí están los documentos. Me dijo el máximo, sí se puede sacar. Todo esto en octubre del 2022. ¿Qué tipo de info? Dice que es una persona que coordina con la fiscal de la Nación y altos mandos. Ok, pienso que sí. Aquí está el otro, ¿no? En la conversación del 25 de noviembre, Jorge Hernández le dice al agente infiltrado que el presidente le ha informado que Wilson Barrantes será el nuevo jefe de la DINI. Barrantes fue designado ¿cuándo? El 4 de diciembre pasado. Es decir, menos de 10 días después de esta conversación. Pero ya vemos con tranquilidad, ya está bien, te aviso a las 7 a ver por dónde estarás. Ok, Barrantes, DINI, ¿qué pasó? No hace caso este huevas. Y nosotros me dice que los va a ubicar. Pero ¿quién ha presentado la Barrantes? Por ahí también, no sé, yo no. ¿A quién va a ubicar? ¿Se dan cuenta ustedes todo este entripado? Además con teléfonos, números telefónicos que coinciden justamente con las personas a las que ellos estarían a punto de empezar a chuponear o ya habrían chuponeado. Y utilizo esta palabra que suena feo porque cuando se habla de este tipo de accionar, el nombre real que se debe usar es interceptación telefónica, pero una interceptación telefónica es cuando se lleva a cabo de manera legal. ¿Recuerdan ustedes el caso de los cuellos blancos? Ya, ¿cómo es que nos enteramos de la existencia de el juez corrupto César Inostroza, de todos los demás que estaban involucrados, ¿no? Fiscales, jueces, ¿no? En esta mafia, porque la policía venía investigando otro asunto que no tenía nada que ver con ellos, que más bien estaba vinculado a droga, a tráfico ilícito de drogas en el puerto de Callao. Y el Ministerio Público, luego de tener la información que la policía de primera mano en la investigación que recién se inicia, le da al Ministerio Público, Fiscalía dice, uy, caracho, esto está bravo, voy a pedirle al Poder Judicial que levante, que nos permita interceptar, chuponear a estos personajes para ver qué encontramos, porque aquí hay una mafia, pues, enorme.
Y claro que era enorme, al punto que involucraba políticos, al hermanito, a Inostroza, que se terminó escapando, pagando coimas e inmigraciones en la frontera. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Se dan cuenta el nivel de corrupción? Lo asqueroso que puede ser todo esto. Y ayer nosotros en este mismo programa hemos hablado del congresista Cordero. Cordero es un parlamentario de Fuerza Popular. Llegó al Congreso por la bancada naranja. Que ahora se quieran hacer los desentendidos es otra cosa, pero es un congresista que lo debieron revisar o que por lo menos debería de haber una respuesta más contundente por parte de la bancada de Fuerza Popular cuando se trata de alguien que viajó con un agente, con un marino en retiro, a Panamá, donde había una feria donde se estaban exponiendo los últimos equipos de espionaje, de investigación, de seguimiento, y que obviamente estaban interesados en conseguir el español, el marino, ¿no? Y obviamente Pedro Castillo. ¿Qué hacía un congresista fujimorista, supuestamente opositor, jugando en pared con gente vinculada a Castillo? Por eso es que lo llaman el topo. Y ayer nosotros en este programa dijimos que información de primera mano que hemos obtenido del Ministerio Público hablaba de lo siguiente, que además de Carolín López y el esposo, que es lo que les acabo de mostrar, en cuanto a los políticos, la primera en ser víctima de este espionaje, de este chuponeo, iba a ser Marta Moyano. Y a Marta Moyano, obviamente, se le consultó sobre este tema, porque iban a experimentar con ella, iba a ser una especie de conejillo de indias. A ver, vamos a ver si funciona. Ok, empecemos con Marta Moyano. Imagínense, un integrante de su propia bancada, Cordero. Marta Moyano ha salido a responder, obviamente, se entiende, enérgicamente al respecto el día de hoy. Y estas son sus declaraciones. Lo que aquí hay y que debo denunciar es que el señor Castillo efectivamente armó toda una red de espionaje, no solamente a nuestra bancada, porque además les estorbábamos al señor Castillo, ¿no? Todo el tiempo ha habido toda una campaña contra el Congreso y contra Fuerza Popular. Y entonces está probado que el señor Castillo está armando toda una red de espionaje a sus opositores, que somos nosotros, ¿no? En primer lugar, y ese es el primer lugar. Y en segundo lugar, el señor Cordero tiene que demostrar que no estuvo ahí, ¿no? Si bien es cierto la presunción de la inocencia es constitucional, en nuestro caso y en este caso tiene que demostrar que efectivamente no estuvo ahí. Y tiene harta explicación que dar. Y le voy diciendo otra cosa más. En nuestra bancada no hay lugar para traidores. Así somos de duros. Bueno, entonces, ¿qué hace Tania Ramírez todavía allí, no? Si es la única que votó en contra a lo que había ya coordinado, ¿no? Y había aprobado la bancada de Fuerza Popular cuando se puso sobre la mesa desde la Comisión de Constitución, que preside además el vocero también de Fuerza Popular, Rano Guerra García, y a quien, según Susel Paredes, ha visto muy cariñosa conversando con la gente de Perú Libre, y que además es un impresentable, alguien capaz de inventar mentiras y no responde por los contratos de sus familiares con el Estado cuando ella es una trabajadora pública, cuando ella es una funcionaria del Estado y se viene a agarrar con una. Y encima me dice pelo teñido. ¿Qué? Yo de chiquita he sido bien rubia, ahora sí, mi mechita, lo que ustedes quieran, pero toda mi vida he sido rubia. Y me podría pintar el pelo de cualquier color, pero que la otra me venga encima a insultar por mi color de pelo, ¿qué tal raza? Bueno, mejor cuido mi celular porque ella me da miedo cada vez que hablo de ella. A ver, vamos a la publicidad y cuando regresemos algo que es un escándalo. Porque el Día de la Mujer no es que se celebre, el Día de la Mujer se conmemora, se recuerda a aquellas mujeres que incluso han perdido la vida por luchar por nuestros derechos. Y en Arequipa no han tenido mejor idea la propia municipalidad provincial que celebrarnos con strippers, con un grupo de calatos, que se aparecen allí. A mí esto me parece terrible. Alguna vez he ido a una despedida soltera y cuando he tenido a estos bailarines con poca ropa al frente, yo personalmente me he retirado, y no por dármela de cucufata y demás, sino porque me parece sumamente incómodo, me parece hasta violento, ¿saben? Pero claro, hay muchas mujeres que se fueron, otras estaban bailando feliz, pero así no, pues, así no se celebra, no se conmemora el Día de la Mujer. Regresamos con esto, que encima, claro, contratan con la plata de la Municipalidad de Arequipa a los strippers que están en todo su derecho de trabajar y calatearse, pero no así. Qué vergüenza. Regresamos. A
ver, eso de hacer periodismo de periodistas es algo que a mí no necesariamente me gusta. Cuando me ha tocado criticar a un colega, lo he hecho. Y cuando me toca manifestar una postura con respecto a una colega a quien conozco, además, y quiero, pues lo hago. Patricia del Río es una periodista de amplia trayectoria, si bien no estudió la carrera de periodismo, tiene años ejerciéndola, ha podido cometer errores como muchos, como yo, como todos, porque somos, antes que periodistas, seres humanos. Pero puedo dar fe de su decencia, puedo dar fe de su honestidad. La conocí en RPP, nos hicimos amigas, en algún momento no hemos coincidido en posturas, cosa que es maravilloso. No todos los amigos tenemos que pensar igual, no todos los compañeros, que de pronto tampoco son amigos, pero se respetan, tienen que coincidir en alguna idea. Eso es lo bonito de respetarse dentro del gremio, donde hay tanto puñal, ¿no? Donde hay tanta maldad. Y me sorprendí verdaderamente cuando vi este video, que me parece más conmovedor, donde ella, desde este portal, esta plataforma que se llama Nativa y que le da la oportunidad a tantos periodistas de tener todavía una voz en el mundo virtual, en la internet, cosa que me parece además importante, absolutamente válido, se despidió por un comentario que ella había hecho con respecto a los soldados muertos, que fue tergiversado. Ella habló de la importancia de que los militares, los chicos jóvenes que se formaban para formar parte de las Fuerzas Armadas, sean preparados por el Estado, que el Estado tiene la obligación de prepararlos a todo nivel, sobre todo cuando van a un lugar pues tan violento como fue Ilave, Puno, cuando un grupo de vándalos tomó una sede del Poder Judicial, quemó, ¿no?, una comisaría, pero ella en ningún momento arremetió contra los soldados, al contrario, decía cómo los van a mandar sin saber nadar. Eso mismo dije yo aquí también en el programa. Esta vez, digamos, el lodo, la basura, le cayó a Patricia del Río y ella dijo, ha llegado el momento de ser feliz, yo no puedo aguantar esto. Incluso utiliza, perdón por la expresión, la palabra mierda. Hay tanta mierda que la caca flota y se va a quedar ahí. Pero quienes somos honestos y no somos, pues, excremento, a veces nos ahogamos, es lo que decía Patricia del Río. Quiero que escuchen parte de lo que fue su despedida. Me voy porque ya basta, ¿no? No quiero llorar, yo soy demasiado emotiva. No estoy llorando por mí, porque soy una víctima, no soy víctima de nada, sino porque no se puede hacer periodismo así. Porque las personas que creemos en que la verdad es importante no podemos seguir en manos de gente que está dispuesta a destruir tu vida, tu tranquilidad, tu honra, porque yo sí tengo un montón que perder y es una persona que no soy perfecta, que ha hecho una vida digna, ha hecho una vida de la que me siento orgullosa, ha criado un hijo en de las mejores circunstancias posibles. Están dispuestos a mentir, tergiversar e insultar. Hoy es el Día de la Mujer y como mujer digo, basta. Y si estar en un escenario me expone todos los días a eso, basta. Tengo mucho. Y yo la entiendo perfectamente. Hablé con ella después de esto, le manifesté mi solidaridad. Me parece increíble que luego de haberlo hecho esto público, además, ¿no?, mi sentir en redes sociales, salieran a decir, pero si era la lagarta, la amiga de Vizcarra, por un WhatsApp que en algún momento se filtró a través de un audio. Patricia del Río no recibe plata en ningún estado, le han sacado que el hermano trabaja para una empresa. Patricia del Río vive de su trabajo desde siempre, es columnista del diario El Comercio, trabajo no le va a faltar. Repito, trabajar para el Estado es una cosa y dar un servicio es otra. Y así un familiar trabaje para el Estado no es un delito, porque ni Patricia del Río ni ningún periodista es funcionario del Estado. Patricia del Río no hace media training, no capacita a congresistas, no asesora a ministros, no entra y sale de Palacio de Gobierno, como muchos otros, que hay quienes paran en fiestas, tonos con los políticos y después, ¿no?, se jactan de ser los más probos, los más cívicos, limpios. ¿Cómo vas a criticar a una persona con la que te vas a perrear a una fiesta, hasta abajo? ¿Cómo vas a criticar a un grupo al que tienes allí todos los días soplándote al oído lo que te tienen que decir? Pero hay una campaña muy fuerte y eso es una campaña. Por supuesto que sí. Y Patricia del Río se ha ido. Yo creo que debió quedarse, pero lo entiendo perfectamente, sus argumentos.
Los entiendo, claro que sí, porque llega un momento en que esto afecta tu lado emocional, afecta lo que más quieres cuidar y proteger, que es tu familia. Y si una persona es corrupta y si una persona realmente se enriquece ilícitamente, claro que hay que salir y condenar y decir esto no está bien. Pero cuando se tergiversa la verdad, cuando se manipula, cuando se miente constantemente, hay una frase que dice miente, miente, que algo queda. La indignación es tan grande que te empieza a calcinar. Yo todos los días digo, carajo, ¿qué he hecho si no es trabajar durante más de 20 años de mi vida? No ofrezco ni productos, no soy ni influencer cuando me ofrecen carros, me ofrecen viajes aquí, allá, a cambio de hacer una historia en clase ejecutiva, en un vuelo, y no lo hago porque eso a mí no me parece moral, porque yo cuido la parte moral también. Y entiendo a Patricia del Río porque la campaña es contra muchas, sobre todo mujeres, pero también hay hombres incluidos, ¿no? En este espacio donde el huaico viene desde la derecha, desde la izquierda, porque hay quienes no entienden que hay personas que somos de centro. ¿Por qué Patricia del Río tiene que salir a decir yo no soy una mermelera, yo no soy esto, no tengo la culpa? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si vivimos de nuestro trabajo y lo que haga el resto del mundo no importa. Mientras sean trabajos, además, que son limpios, son transparentes, que están allí en los portales cuando se trata de servicios al Estado. Ahora no puedes tener un amigo que brinde una asesoría al Ministerio de Cultura, porque si ese amigo te invita a almorzar eres una corrupta porque estás viviendo el Estado. Por Dios. Patricia, desde aquí te abrazo. Y estoy segura que a donde vayas te va a ir increíblemente bien, porque eres decente y eso es lo importante. Desde aquí, señores, un beso a Patricia y un beso a todos ustedes. Gracias por vernos y acompañarnos. Nos encontramos mañana. Chao.